¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Retomando nuestros cultos virtuales. Ya nos habíamos adaptado al culto presencial y estábamos muy contentos, pero ustedes saben, Dios tiene control sobre todas las cosas y me refiero a que si nos permite continuar con los cultos online, los virtuales, lo seguiremos haciendo, porque igual estamos proclamando el Evangelio, extendiendo el reino de Dios. Quiero invitarles a orar, por favor. Dios, te damos gracias en esta hora que nos permite, Señor, una vez más estar en línea a través de estos cultos online, Señor. Gracias. Gracias por permitirnos, Señor, y sabemos que es tu palabra, la misma, Señor, tan fiel y verdadera, la que es capaz de transformar las vidas, limpiar, Señor, nuestro espíritu, cambiar por completo y transformarnos, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a hablar acerca de nuestro tema. A cada uno nos es dado la gracia. Y para eso vamos a leer en Efesios 4:7. Está ubicado en esta epístola de Efesios, en el versículo 7 del capítulo 4, dice así: pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nótese algo, amados hermanos, este texto revela grandes verdades y sobre todo vamos a ir entendiendo lo que Dios nos ha dado es tan especial que en muchas ocasiones nosotros perdemos el tiempo estando viendo el don que Dios ha dado a otro, la habilidad que Dios ha dado a otro y el ministerio, y no estamos enfocándonos lo que Dios realmente nos ha dado. Y si volvemos a leer el versículo, dice: pero a cada uno de nosotros. Cuando la Biblia menciona que Dios ha dado un don, que ha dado su gracia y nos ha entregado a cada uno de nosotros, la Biblia nos está recordando que no se ha olvidado de nadie. Dios ha entregado su gracia, y cuando hablamos de gracia también estamos mencionando algo que causa efecto en nosotros, que está sobre nosotros y que está actuando a favor de nosotros. Es la gracia de Dios. Gracia más o menos es como cuando tú estás vendiendo, tal vez en un establecimiento, en una galería, y te has dado cuenta que en esas galerías o en los stands, todos tienen los mismos artículos. Digamos, pues, estás vendiendo polos y hay como 15 establecimientos que están alrededor tuyo, entre la derecha y la izquierda, y todos venden polos. Y alguien te ha dicho, pero Dios pone su gracia en ti y tú vas a vender. Y tal vez un poquito dudoso entras a vender polos y de pronto cuando ya estás vendiendo te das cuenta que el de la izquierda está vendiendo poco, el de la derecha está vendiendo poco, pero tú estás vendiendo más. Y los clientes se acercan y hay gente, los colegas, los que están a tu lado, se preguntan: ¿y qué tiene él? ¿O qué tiene ella? ¿Por qué están yendo? ¿Qué tienen sus polos? Los polos son iguales. Tiene tal vez la misma calidad, la misma marca de los que están a tu alrededor. Hay una diferencia que no está en los polos, está en ti. Y eso es la gracia de Dios. Hace que las personas encuentren esa gracia en ti y van hacia ti, tal vez porque se añade ahí un plus de tu sonrisa, de tu trato, porque entendemos que los hijos de Dios siempre están contentos y alegres. Entendemos que los hijos de Dios tienen un mejor trato que cualquier otro que no sea un hijo de Dios. Entonces, vamos a entender que no es tu polo, no es la calidad, básicamente es la gracia de Dios operando o actuando a favor de ti. Eso de la gracia de Dios es la que está hablando en Efesios 4:7. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Y luego añade la palabra
conforme a la medida del don de Cristo. Cuando la Biblia menciona que esta gracia está dada a todos, sí establece esto, pero dice que esa gracia es dada a todos los hijos de Dios, pero le es dado a una medida que Dios tiene para cada uno. Si a ti te dio, no sé, pues si hablamos de medida, no estoy hablando solamente de metros lineales o tal vez de litros, no estoy hablando de eso, pero sí quiero entender que hay una medida del don, de la gracia que ha puesto en nosotros. Y lo que tenemos que hacer nosotros no es quejarnos porque puedo decir, a José Taxi le dio una medida mayor que a mí. Y estoy enfocado en la medida que le está dando a cada uno de mis hermanos y no estoy enfocado en la medida que me ha dado a mí. Y si ustedes notan el tema de los talentos en esta parábola, también se habla acerca de medidas. A alguno le dio un talento, a otro le dio 2 o 3 o 5 talentos. Pero si nosotros estamos enfocados en cuánto Dios ha dado a tu compañero, a tu coministro, a alguien que está trabajando contigo, a un colaborador, estoy enfocado en lo que le ha dado a ellos y no me enfoco en lo que me ha dado a mí, entonces estoy perdiendo el tiempo y no estoy dando la importancia que Dios me ha dado a mí. Y si ustedes notan también el tema de los talentos, habla acerca que aquel que tuvo 2, ¿qué hizo? ¿Se quedó con 2? No. Él comenzó a reproducir, él comenzó a ser productivo. El que tuvo 2, ganó 2 más. El que tuvo 5, ganó 5 más. Pero fíjense que esa parábola también habla que el que recibió 1, tanto enfoque ha puesto en los demás que dijo, mejor me quedo con este 1, lo escondo y cuando viene mi Señor, le voy a entregar lo 1 que me dio. Y cuando el Señor vino, le dijo, Señor, yo te conozco que tú eres un hombre severo, así que tuve miedo y lo oculté. 1 me diste, 1 te devuelvo. Si Dios nos da a nosotros un don, una habilidad, un ministerio, una manifestación, no es porque Dios es tacaño y bueno, y tal vez tenga hijos favoritos y a ese hijo favorito le entregó 5. No es así. Sino que sabe que tu poder productivo lo tienes que expandir, lo tienes que desarrollar. Y ese 1 se puede convertir en 5. Ese 1 se puede convertir en 10. Cuando te enfocas y agradeces lo que Dios te ha dado a ti. Y si notamos en el texto de Efesios, está hablando acerca de los dones. El versículo 8 dice, por lo cual subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando la Biblia habla acerca de la gracia de Dios, está hablando del don de Dios. El don que nos ha dado a nosotros. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Porque quiero que se proyecte al tema del reino de Dios. No estoy hablando solamente a la iglesia local, el buen pastor. Estoy hablando a las iglesias de Dios, a la gran familia de Cristo, a aquellos que tienen un ministerio, pero están tan enfocados en el ministerio del otro, que quieren el ministerio del otro y no están dando importancia al ministerio, a la gracia, al don que tienes en tus manos, que tienes como potencial. Estás perdiendo la importancia, estás perdiendo la prioridad, porque te estás enfocando en el otro y cuando te enfocas en el otro, ya no tenemos un corazón agradecido, sino tenemos un corazón de queja, de murmuración. No solamente contra mi hermano, sino también contra Dios. Y perdemos el tiempo y el reino de Dios como que está deteniéndose no por Dios, sino por nosotros, por aquellos que Dios estableció. Versículo 8 del capítulo 4 de Efesios dice que esto es en relación a los dones y dio dones a los hombres.
Y luego en el versículo 11 dice, hablando acerca de esos dones, fíjense, un don es un regalo. Un regalo se recibe agradecido. Tú no puedes decir, ¿por qué me has dado a mí un polo blanco? ¿Por qué no me diste negro? Blanco, tal vez estás enfocado en que blanco no es a tu gusto, pero puede que el blanco refleje mucho mejor tu rostro y no te das cuenta. Pero un regalo es un regalo y tú tienes que ser agradecido. Gracias a la iglesia, a Delia, está aquí cerca, tengo este polo blanco, pues estoy muy agradecido. Y hablando de polos, cortando brevemente, como un pequeño comercial, la Iglesia del Buen Pastor ha preparado algunos materiales de merchandising y será expuesto para que nuestros hermanos, miembros de la iglesia, líderes, puedan obtener un polo en la cual nos identifica como la Iglesia del Buen Pastor. EBP significa el Buen Pastor. Bien, entonces queremos identificarnos, queremos resaltar, queremos estar uniformados, aunque algunos digan, yo quiero no polo, yo quiero una camisa. Bien, lo podemos hacer, pero estamos iniciando con polo. No queremos murmuración, críticas, queremos todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros, ese potencial del don, de la gracia, y de eso tenemos que estar agradecidos. ¿Cuántas iglesias cuentan con sus polos identificados como una congregación? No hay muchos. Entonces lo tenemos nosotros, gracias a Dios. Y tenemos equipo de serigrafía, tenemos gente que conoce todo este tema. Y gracias a Dios lo tenemos. Debemos agradecer a Dios y no estar criticando ni murmurando. Amén. Entonces, volviendo a nuestro tema, cuando hablamos del don de Dios, versículo 7 hemos iniciado, bueno, nuestro tema es, a cada uno nos es dada la gracia de Dios. Y cuando hablamos de este tema, estamos mencionando, básicamente, aquí cuando habla en Efesios 4, 7, el enfoque y el contexto real está hablando de los ministerios. Versículo 11 del capítulo 4 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Básicamente quiero que entendamos, porque estos son a lo que llamamos el ministerio quíntuple, 5. De ese ministerio quíntuple, quiero que entiendan que si Dios te ha puesto a ti como apóstol en la iglesia, no tienes por qué estar preocupado de que Dios no te ha dado el ministerio de evangelista. Dios te ha dado el de apóstol. Y no puedes estar envidiando el ministerio de tu hermano, del otro ministro, y estar queriendo como robar el ministerio de ellos, o tal vez imitar el ministerio de ellos, porque no es el que Dios te ha dado. Lo que queremos como propósito es que tú enfoques en lo que Dios te ha dado a ti, y cuando tú te enfocas en lo que Dios te ha dado a ti, tú vas a desarrollar el potencial y te vas a dar cuenta que Dios te lo ha entregado a ti y no se lo ha entregado a tu hermano. Desarrolla el potencial, desarrolla el don que Dios te ha dado. Deja de ver a otros. Si tú eres apóstol, tú eres apóstol. Dios te lo ha dado conforme a su medida. Y Dios te lo ha dado conforme a su gracia. Es conforme a su voluntad. Él nos diseñó. Él planificó antes de diseñarnos. Planificó, estuvo en su corazón. Y Él sabe que nosotros somos lo que somos porque Él lo diseñó. Si tú eres apóstol, gracias a Dios, porque aquí está dentro del ministerio de apóstol. Y por eso que en Corintios dice, ¿serán todos apóstoles? ¿Serán todos maestros? ¿Serán todos evangelistas? Eso dice Corintios. Quiero brevemente leerle el texto de Corintios en el capítulo 12 de Primera de Corintios. En el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran. Dios puso no solamente los ministerios en la iglesia, hablando de la gracia. Aparte de eso, Dios ha puesto a otro equipo muy potencial que debemos darle la prioridad, la importancia. ¿Quiénes son? Los que ayudan, los que administran, los que sanan. Hay todo un equipo completo en la iglesia. Entonces, fíjense lo que dice la Biblia. Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego el versículo 29 dice, en interrogante, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y luego dice, procurar los dones mejores. Y yo les muestro un camino mucho más excelente. Y luego habla acerca de la preeminencia del amor. Cierto que el amor es la primacía entre todos los ministerios y dones. Y Pablo, hablando acerca de eso en el capítulo 13 de Corintios, en su primera epístola, habla acerca de que tú puedes tener los dones, las manifestaciones, las habilidades y los talentos. Tú puedes tener todo eso, pero no tienes amor. ¿De qué sirve? Básicamente la esencia del ministerio que tú tienes, de la gracia que Dios te ha dado, está radicando sus bases en el amor. Todo ministro de Dios debe estar en base al amor. Tus acciones en base al amor. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento que tú tienes que explotar y arreglar los temas, pero con los puños, razona, recapacita y tienes que saber que tu ministerio está en base al amor. Básicamente estamos hablando de los ministerios y aquí volvemos a Efesios 4 y encontramos lo que estamos hablando. Dios nos ha dado a cada uno su gracia y su gracia se manifiesta acorde al diseño y a la planificación que Dios ha hecho de ti. Si tú eres evangelista, no busques, no anheles el ministerio del otro, porque tienes un alto potencial, el de evangelista, al que debes explotar al 100%. Si tú eres apóstol, de la misma forma. Si tú eres profeta, de la misma forma. Pero quiero que entiendas en el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y nota algo en ese versículo. Dice, y a otros pastores y maestros. No dice la Biblia que a unos constituyó apóstoles y maestros. No dice la Biblia que a algunos constituyó evangelistas y pastores. No dice la Biblia que a algunos constituyó profetas y pastores. O sea, no está diciendo eso. Solamente hace un apartado especial al final, porque dice apóstoles, profetas, evangelistas, y luego dice pastores y maestros. ¿Son 5 los ministerios? Sí. Y decía en una de los mensajes, no todos los maestros son pastores, pero básicamente, esencialmente, todos los pastores deben ser maestros. Porque la Biblia está diciendo, y a otros pastores y maestros. El pastor ha sido puesto en la iglesia con la importancia de enfocarse en todos aquellos que están en la iglesia, aquellos que serán apóstoles, aquellos que serán profetas, aquellos que serán evangelistas y aquellos que serán maestros. ¿Por qué? Porque el pastor está para dirigir. Amados pastores, llego a ustedes para reflexión, que tú te enfoques en lo que Dios te ha puesto. Que te enfoques en eso. Y quiero que también entiendas que aun cuando tienes el ministerio pastoral,
no quiere decir que tú tienes que hacerlo todo por completo. Recuerdo hace años, hablo del 80, pues, ¿no? 80, 82, tal vez del 76, 74, cuando los pastores tenían el enfoque de que ellos tenían que ser todos, y la iglesia, la congregación, también pensaba que el pastor tenía que hacerlo todo. Y eso hacía el pastor. El pastor llegaba primero a la iglesia, temprano, media hora antes, tenía que barrer, tenía que limpiar, tenía que ordenar por completo todo, tenía que arreglar los cojines y luego tenía que tomar su himnario y dirigir el culto. Él era el director, él era el ministerio de alabanza y él era el que exponía la palabra y el que daba la oración final y era el último en irse de la iglesia. ¿Saben cuántos pastores se agotaron por hacer ese trabajo? Y la iglesia aún piensa que el pastor tiene que hacerlo todo. Pero si ustedes se dan cuenta, amados pastores, amados hermanos que tienen el llamado pastoral y que Dios ha puesto su gracia de pastor en ustedes, quiero decirles que esto obviamente era algo que no era correcto. Si ustedes van directamente a el significado de pastor, en la Biblia van a encontrar que el pastor es obispo, que el obispo, su traducción es supervisor, administrador. Quiere decir que tú tienes que tener la capacidad de administrar, de supervisar. Esto lo que hacían los pastores en el año 76, 78, 80, 84, era lo que hacía también Moisés. La Biblia menciona que Moisés hacía todo, dirigía a miles de personas. Su suegro un día estuvo sentado mirando el trabajo de Moisés y vio cómo se agotaba, y su suegro al final del día le llama y le dice: Moisés, ven, acércate un rato. Mira, si tú sigues haciendo todo esto, no vas a terminar bien. Te vas a morir porque te estás desgastando, haciendo todo lo que tal vez puedan hacer otras personas. Lo que tienes que hacer, y ahí viene el consejo de Jetro, y le dice: lo que debes hacer tú es poner jefes de miles, de centenas, de decenas, a gente o a hombres, y ahí le da tal vez requisitos: hombres de verdad, hombres de virtud, hombres que tengan una distinción entre los demás. Aquellos que son hombres de virtud, ponles como jefe. Y eso es lo que hizo Moisés. Dios te dice a ti, amado pastor, en la iglesia, pon líderes. Si tú lo puedes calificar como líder de ministerio, bien. En la iglesia funciona de esta forma. Aquí tenemos ministerios y cada ministerio tiene un líder o un ministro del ministerio. El líder el ministro de niños o la ministra de niños, de adolescentes, de jóvenes, de damas, de caballeros, de ayudas, de evangelismo, de educación, de familia, de producción. Cada uno tiene todo un equipo. Y ese equipo que está formado es un equipo muy productivo. Y el pastor tiene que ir no directo al equipo, el pastor tiene que ir directo al líder o al ministro. De esa forma se trabaja. Si tú estás haciendo todo eso, te vas a agotar, te vas a trabajar, y es más, no estás dando la oportunidad que en la iglesia donde estás pastoreando puedan levantarse otros ministros con el potencial que tú tienes. Es importante que te enfoques, hay tanto que hacer. Déjeme terminar diciendo otra cosa. Hay quienes quieren tomar el ministerio pastoral. Déjeme decirle, no con desánimo, ni tampoco con el enfoque de desanimar a nadie. Pero ser pastor no es fácil, porque tienes que lidiar
con todo el carácter de muchas personas, incluyendo tus líderes. Tienes que lidiar con los problemas familiares, tienes que lidiar con los problemas ministeriales, congregacionales, tienes que lidiar con muchas cosas aparte de tus problemas familiares propios. No es fácil. Hay quienes son evangelistas, o son apóstoles, o son profetas y quieren el ministerio pastoral. Dios no te ha diseñado para eso. Dios te ha diseñado para otro ministerio. Entonces, amados hermanos, enfóquense. Si tú eres de ayudas, te vas a dar cuenta que tú haces mejor que cualquier otro que administra, porque Dios te ha puesto ese don a ti. Y si tú sanas, pues harás mucho mejor que aquel que está enseñando, porque hay un don especial y en particular para ti. Y eso es lo que dice la Biblia. En particular, Dios nos ha dado a nosotros, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y esto lo ha hecho Dios en forma particular para ti. Quiero terminar diciendo, amado hermano y pastor, que me estás escuchando, amados miembros de la iglesia, líderes, enfóquense en el don que Dios ha puesto en ustedes. Desarróllenlo hasta lo máximo y se van a dar cuenta que Dios no se ha equivocado. Que tal vez estás perdiendo el tiempo y pasarán años queriendo tener el ministerio del otro y no has desarrollado el tuyo. Son 3, 4, 5 años que tú pudiste haber desarrollado tu ministerio y estarías en otro lugar. Quiero decir, no como iniciaste, sino que ya has ganado experiencia y madurez y tú podrás enseñar a otros a que sean apóstoles o tal vez que sean profetas o que sean evangelistas o que sean pastores y maestros. Tú puedes hacer que ellos tengan un camino mucho más fácil por la experiencia que tienes. Pero si te estás enfocando en otros ministerios, en otros dones y talentos, van a pasar muchos más años y no has desarrollado nada por completo. Lo único que se puede desarrollar tal vez es conflictos y es problemas y no desarrollar el potencial que Dios ha puesto en ti. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra sea de mucha bendición. Y nuevamente un fuerte abrazo virtual a toda la familia del Buen Pastor, a toda la familia de la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera, que por aquí lo tenemos, IEPM. Somos de la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera. Particularmente de la Iglesia del Buen Pastor, que está en la avenida Pachacute 6349. A todos los que no congregan en una iglesia y están cerca a nuestra ubicación, que estamos al costado de Totus, Pachacute, les invitamos a que puedan, por ahora, ingresar a la página y cuando se reaperturen nuevamente los cultos presenciales, podamos tenerlos aquí en nuestro ambiente. Que Dios los bendiga, amados hermanos.